invito a que se queden con nosotros lo que queda del programa, pero no sin comentarnos qué les ha parecido todo esto que hemos visto de la historia del café en los 3 programas anteriores. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, las cuales tenemos exactamente para eso, para mantener comunicación con ustedes. Nos encuentran en Facebook como Fondo Radio o como Larisa García Bojorques o Marcelo Velázquez Oficial. Dicho esto, demos la bienvenida a nuestros invitados en esta historia que les estamos contando, que son Carlos y Verónica. Paso los micrófonos a la mesa. Pues ¿cómo están en esta semana? ¿Qué tal les ha ido? Doy la bienvenida en el día de ahora a nuestro programa, a nuestros invitados de esta serie. Verónica. Hola, ¿qué tal? Carlos. Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo les ha ido esta semana? Muy bien, yo aquí presente a ver si un día de estos me invita usted, señor Velázquez, un cafecito. Ah, muy bien. Carlos. Pues también si me quieres invitar a mí un café, también te lo acepto. ¿Y qué han tenido que hacer en esta semana o qué han podido hacer con todo esto de la cuarentena? Ha sido muy padre. Hemos, bueno, al menos yo he leído, hemos sacado algunos libritos que teníamos por ahí a la mitad. ¿Tú, Carlos? Pues ha sido interesante y más divertida que interesante. ¿Por qué? Porque ya no hay tareas por la Semana Santa y deberíamos estar en casa. Muy bien. Pero antes de empezar con el tema de ahora, Carlos nos tiene un dato que encontró para aumentar nuestro acervo en la historia del café. Tenía que ver con que la semana pasada hablábamos de la primera cafetería que se abrió en Venecia, pero no teníamos el dato de cuál cafetería era ni exactamente la fecha, y resulta que investigando en esta semana dio con el dato exacto y nos lo quiere compartir, aunque yo lo puse no completo en la bienvenida, ese detalle que nos va a decir Carlos, pero ahorita nos va a aumentar la información. ¿Qué fue lo que encontraste, Carlos? Pues sí, encontré que en Venecia la primer cafetería se llama Bottega del Café y abrió en 1624 y abrió con el café estilo turco. Y por eso fue que no tuvo tanto éxito. El día de ahora vamos a dividir el programa en 3 partes. No va a ser como línea del tiempo, sino vamos a verlo como por países, porque cada país tiene su propio estilo. Entonces, si de repente oyen que esta fue la primera cafetería y luego les volvemos a decir que fue la primera cafetería, pues tiene que ver con el país. O si les digo, esto sucedió en Italia y estamos hablando de 1720 y luego nos vamos a otro país y resulta que estamos otra vez en 1600 y tantos, tiene que ver con el avance del café según los países, porque es como muy complicado andar brincando de un lado a otro, y aparte la historia pues no es lineal, o sea, las cosas suceden muchas veces al mismo tiempo en diferentes lugares. En realidad la primera cafetería que mencionaba Carlos fue esta, aunque no era propiamente una cafetería como lo que entendemos ahora. Fue una cafetería al estilo turco y tenía que ver más con negociaciones y con venta de café que en sí como servicio de café, pero finalmente fueron primero y ahí fueron las que dieron a conocer la bebida en Venecia. O sea, ahí a ese lugar podías ir a comprar el café para prepararlo tú en casa. No se preparaba era como una bodega para vender café para los que quisieran. No lo podías preparar en tu casa porque no se usaba que lo prepararas en tu casa. No, la gente no compraba café para prepararlo en su casa, pero era la manera como lo importaban para venderlo, y allí lo preparaban y te vendían, pero no era propiamente como se entiende una cafetería donde hay mesas y se sienta la gente. Además, en el estilo de que las cosas en Europa suceden cuando a la gente rica le pasan las cosas, porque también tiene que ver con eso, entonces estas primeras cafeterías que hubo, porque ¿cuándo fue platícanos de la primer cafetería oficial que se abrió en Venecia, que es la que ellos toman como la realidad de la historia? Pues sí, la primera cafetería registrada tal cual como cafetería fue el Café Florian. Comenzó en el año 1720 y su dueño era Floriano Francescani, y déjenme decirles que fue el primer local en dejar entrar mujeres en Venecia. Por este local han pasado
personajes importantes como Rousseau y Stravinsky. Está ubicado en la Plaza San Marcos en Venecia y por las personas que han ido, por su importancia y por su ubicación, no es nada barato ir ahí. Esto, si se fijan, esto sucede en 1720, nosotros estamos en 1624 cuando se abre la primera. Tarda 100 años el café en subir la escala social y en ser conocido, de manera que se abre la primera cafetería en Venecia, que es el Café Florian, que es el que acaba de mencionar Carlos, para los ricos. Era una cafetería de ricos y hasta la fecha sigue ahí, sigue existiendo y sigue dando servicio. Todas las anteriores era el proceso de formación, pero no era para ricos. Por el mismo hecho de que era para gente adinerada, es que permiten entrar a mujeres, porque es una cafetería que ya es para la gente de sociedad. Los italianos por aquel entonces, o los venecianos, porque no eran propiamente italianos, el concepto italiano realmente pasa muchos siglos después, son bastante quisquillosos con los extranjeros, por no decir racistas. Entonces, el Café Florian, sí, pues es que no lo puedo nombrar como racista propiamente, pero en realidad no querían a los extranjeros. Pero empiezan a comerciar con Turquía en la compra del café y de muchas otras cosas. Entonces, en el Café Florian no se permitía la entrada a extranjeros. Fue un café que se abrió específicamente para gente de Venecia, para italianos nativos del lugar. Aunque fueran adinerados. Aunque fueran adinerados, allí no entraba gente extranjera. No sé si en las altas esferas algún invitado distinguido podía entrar, pero no era un lugar al que pudieras entrar si no eras italiano. A cambio de eso, enfrente del Café Florian, del otro lado de la plaza, se abre lo que se conoce como el Café La Avena hoy en día. Hoy en día se llama Café La Avena, pero en aquel entonces se llamaba Café Reina de Hungría. Y en este lugar era donde iban, donde sí aceptaban extranjeros y es donde se llevaban a cabo muchas de las transacciones comerciales que se hacían en Venecia. Pero esto sucede hasta 1750. Estamos hablando de que los importadores iniciales del café a Europa fueron los venecianos en 1600. Y esto está pasando después de 100 años. Obviamente, cuando vayamos a Francia y a Londres, vamos a encontrar que hay otras anteriores, pero acuérdense que estamos en Venecia. Muy importante, y antes de salir, estas son las condiciones de Italia. Italia abre las cafeterías, empiezan a multiplicarse, se hacen muchas, no tantas, más o menos unos entre 1720 y 1800. En Italia en Venecia debía de haber unas 60 cafeterías. Si se fijan, ahorita van a notar la diferencia con otros lugares. Vamos a salirnos ya de Italia y nos vamos a ir de cómo llega el café a Austria. Y no es tan importante Austria como consumo de café, pero sí fue la que le dio a los europeos y al mundo occidental el café que nosotros conocemos. Por allí de 1683, los otomanos invaden Europa. Los otomanos querían expandirse hasta Europa, pero llegaron hasta Austria. Estamos hablando de que Austria está en el este de Europa, pero está a un ladito de Alemania. Y en 1683 las tropas otomanas de Mehmed IV penetraron hasta Austria y estaban realmente hasta Viena. La situación era muy complicada porque tenían sitiada la ciudad, pero se dio que en esa batalla había un ciudadano polaco que se llamaba Franz Georg Kolczycki, que ya había vivido en algún tiempo había vivido en Oriente. Él había ido a Constantinopla y hablaba turco. Entonces se disfraza de turco y lo meten a las líneas enemigas. Camina por todas las líneas enemigas como si fuera de ellos, encuentra encuentra información de dónde estaban las tropas, cuántas eran, qué tenían y todo eso. Y eso ayuda a que Leopoldo I, que era el emperador de Austria en ese momento, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Austriaco, gana la batalla y corren a los turcos de Europa. Pero en la desbandada de cuando se van, dejan
como se van huyendo, dejan 5,000 bueyes, 10,000 camellos, 100,000 toneladas de 100,000 kilos de granos, y entre ellos dejan 500 costales de café. Pero los austriacos no sabían nada del café. Tomen en cuenta que ya es 1683. El café entró a Europa en 1620, pero aquí estamos muy al norte de Europa y muy al este. Ujú. El café entra por Venecia y se va hacia Francia, sube a Inglaterra, pero todavía no permea hacia aquella zona. Entonces en Austria no se conoce el café. Pero este señor, Franz Georg Kolchitsky, él ya conocía el café y él reclama esos 500 costales como botín de guerra para él, y con esto él abre la primera cafetería ¿En Austria? En Austria, y allí empezó él a vender el café al estilo turco, que era el que se conocía, pero no tiene éxito. A los austriacos no les gustaba. ¿Cómo es el café turco? Acuérdense que les había platicado que muelen el café a punto de harina, a nivel de harina, así súper molido como harina. Se echa el café en una taza y se le agrega agua. Y se asienta el café y te lo tomas. Y quedan los asientos del café en el fondo de la taza. Ese es el café turco. Si acaso lo endulzan con azúcar o con miel, si acaso, pero no se usaba así. Y él lo conocía que no lo endulzaban, entonces él lo vende así y nadie se lo compra. Pero esa fue la primera cafetería austriaca. Pero este señor, pues no es nada tonto y le interesaba hacer su negocio. Ya había hecho la cafetería, había conseguido los 500 costales de café. Estamos hablando de, no sé, o sea, no son 500 kilos, son 500 costales. O sea, debe de ser algo así como 10 toneladas, una cosa así. O sea, era muchísimo café, era una fortuna. Pero para ellos era basura, los austríacos no lo conocían. Entonces, cuando él la reclama, se la dan. Ujú. Y él investigando o buscándole forma, se le ocurre agregarle leche y azúcar. Pone su cafetería, no le va bien, le agrega la leche y el azúcar y aquello se convierte en un éxito comercial que se reparte por toda Europa a partir de ellos. Yo conozco a 2 o 3 personas que estarían totalmente escandalizadas. ¿Por qué? Claro, porque hay muchos conocedores del café que no le agregan absolutamente nada. O sea, que es como una bofetada decir o pedir azúcar o imagínate leche. Descafeinado. O descafeinado. Y para otras personas es una bofetada que lo pidan oscuro. Sí. Tiene sí. que ver con gustos, pero sí. El asunto es que aquí nace el café a la vienés, el café vienés, y que es el café que prácticamente todos consumimos, que es con leche y azúcar. Ese es el café que se reparte a todo el mundo y a partir de ahí, él al principio no le ponían leche, le ponían nata de leche batida. Acuérdense que no existía el filtro, no existía nada de eso. Entonces no era la forma, pero al echarle poquita nata, que es bastante cremosa, se hacía el café y ese fue todo un éxito. Aquí vamos a dejar este segmento, vamos a ir a un corte y regresamos. La era de los descubrimientos fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida. El motivo de dicha expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales contribuir al mercantilismo europeo, pero la causa o causas últimas siguen siendo discutidas. Muchas tierras previamente desconocidas por los europeos fueron descubiertas por ellos en este periodo, aunque la mayoría ya estaban habitadas. Desde la perspectiva de muchos no europeos, la era de los descubrimientos marcó la llegada de invasores de continentes previamente desconocidos. La exploración global comenzó con los descubrimientos portugueses de los archipiélagos atlánticos de Madeira y los Azores, la costa de África y el descubrimiento de la ruta marítima a la India en 1498.
y la corona de Castilla con los viajes transatlánticos de Cristóbal Colón a las Américas entre 1492 y 1502, y la primera circunnavegación del mundo entre 1519 y 1522. Estos descubrimientos llevaron a numerosas expediciones navales a través del Océano Atlántico, Índico y Pacífico, y expediciones terrestres en América, Asia, África y Australia, que continuaron hasta fines del siglo XIX y terminaron con la exploración de las regiones polares en el siglo XX. La era de los descubrimientos resultó la aventura por antonomasia debido a lo precario de los medios utilizados. Los navíos de la época resultaban muy débiles ante las tormentas. Los pilotos y capitanes no podían determinar con precisión la longitud. A los cascos de madera de las naves eran atacados por teredos, que son unos gusanos que corroen la madera. La alimentación resultaba inadecuada para largas travesías. La higiene y las condiciones de vida a bordo eran malas, y en las expediciones por tierra la flora y sus enfermedades constituyeron un peligro tan grande, o más, que la hostilidad de los habitantes. Sin embargo, impulsados por la esperanza de obtener fortuna personal, materia prima muy valorada en los mercados, fundar una nueva sociedad o acrecentar los territorios de sus respectivos gobernantes, aquellos hombres realizaron expediciones que ensancharon el mundo conocido por los europeos y a menudo negativas consecuencias para los pueblos descubiertos y conquistados, debido al choque cultural, las guerras y sobre todo las nuevas enfermedades. Es de Luis Ramiro la canción que ahora les vamos a presentar, un cantautor madrileño nacido en la segunda mitad de los años 70, y de él escogimos El Café. Y van a escuchar qué maravillosa de canción es esta, inspirada en un amor que terminó y en la atmósfera de un café lleno de nostalgia y esperanza. Con los sonidos simples de la llamada nueva canción, vayamos a escucharla y me cuentan qué les parece. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!